Juan Antonio. Ellos son ex trabajadores de la compañía de electricidad de la provincia, que fue privatizada en los años 90. Precisamente se efectivizó esa privatización en el año 1996. Y miren, casi 30 años después, estos tres ex trabajadores de esa compañía, a la que hoy muchos familiarizan con Edesa, que no para de subir la luz y que no para de valer una torta cada vez que nos llega una factura. Ellos tres son trabajadores de esa empresa que cuando se privatizó, como cada vez que ocurre una privatización, dejan a muchos trabajadores afuera en pos de la rentabilidad empresaria. La cuestión es que prácticamente 30 años de lucha llevan estos tres trabajadores, y en representación de ellos, por supuesto, muchísimos más, esperando lo que iba a ser en ese momento una suerte de indemnización, y nunca llegó hasta el día de hoy. Recordemos, se van a cumplir 30 años y todavía siguen peleando por sus derechos. Hugo, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por venir. Buenos días, ¿qué tal? José, ¿cómo estás? Bien, gracias por aceptar la invitación, y lo mismo también a vos, Juan Antonio. Gracias, buen día. ¿No me equivoco si digo que hace 30 años vienen peleando? Sí, del mismo momento en que se privatiza, digamos, se declara privatización la Dirección de Energía, en 26 de enero del año 1993. De ahí o sea que más de 30 años. Más, en el 96 se hizo el traspaso ya de la Dirección de Energía a la que hoy conocen todos como Edesa. En estos años, desde el 96 a la fecha, han pasado distintos, teóricamente, dueños de la empresa, porque aparentemente se vendía. En realidad se vendían las acciones de las empresas controlantes, no precisamente de Edesa. En ese transcurso han quedado muchos compañeros en el camino, y este derecho que fue proclamado, digamos, generado en el año 93 con las leyes nacionales y provinciales de reforma, era el sistema de programa de propiedad participada de Edesa, que era el 10% de las acciones de Edesa representamos los trabajadores. Y lejos de habernos entregado ese derecho antes del traspaso, nos lo hicieron efectivo recién en el año 2012 o 2013. 2012 sale la ley, y de ahí recién nos entregaron los recursos o los elementos, los decretos, leyes, para poder participar en el directorio de Edesa, controlar por lo tanto los balances, inversiones, todo lo que hacía la empresa, y teníamos el director puesto en el directorio. Acá yo con el compañero Rueda participábamos en el comité de accionistas clase C, y en esa participación tomamos conocimiento de todas las ganancias que tenía Edesa, y en los decretos que sacaba el gobierno decía que Edesa daba pérdida, pero en los balances mostraba las ganancias. Ustedes pudieron ver los balances de Edesa y plata había. Y sí, había en ese momento 150 millones como resultados positivos no asignados, porque llaman la atención que privatizaban, porque decían van a ganar plata, y esta empresa no solo a nosotros no nos pagaron los dividendos, sino ni a los accionistas A y B. Y digo, han invertido tanta gente, se ha vendido tan cara tantas veces, y nunca han pagado, hasta hoy, que yo sepa, no han pagado dividendo a nadie. ¿Qué es lo que le tienen que pagar? Expliquemos así, como para que la gente entienda. Cuando ustedes se privatiza, como que los indemnizan con acciones, como para que yo entienda. ¿Alguno me puede explicar eso más o menos? Sí, digamos, cuando se formaliza el tema de la privatización de las empresas a nivel nacional, sale por medio de una ley. Sí. La ciudad de Salta se adhiere con la ley provincial a esa privatización de varias empresas, entre las cuales estaba la Dirección Provincial de Energía, y estaba muy claro y detallado en las leyes nacionales cómo se hacía, cómo era el trámite para lograr, digamos, la privatización de las empresas. Y en esas leyes estaba contemplado de que los trabajadores que quedaban en la empresa tenían que tener el 10% de las acciones del capital de la empresa. Entonces se transfería el 90% a la privada, y el 10% correspondía a los trabajadores.
a partir de que se produce el traspaso, digamos, a EDESA, que fue en julio del 96, nosotros teníamos que tomar posesión de las acciones, ¿no es cierto?, y ser dueño del 10% del capital de la empresa. Pero para eso, por supuesto, tenía que haber había un protocolo, había que hacer que se encargaba el gobierno de la provincia, que estamos hablando del 96 ya. 96. Romero, Juan Carlos Romero, gobernador de la provincia, sí. Tenía que implementar el programa de propiedad participada, que estaba detallado en la ley cómo se hacía y en qué tiempo se hacía, para que nosotros podamos recibir las acciones, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, digamos, a partir de ese momento, con la facturación de la empresa, con el avance de la empresa, esas acciones se iban pagando, claro, con los dividendos. Claro, iban a dar, o sea, las ganancias cuando se reparten en toda empresa. Exactamente. Entonces, como nosotros no lo teníamos asignado, no estaba el programa implementado, nosotros no podíamos administrarla. Claro. La administraba el Estado, en garantes nuestros, digamos, para que hasta que se formalice el programa, nos pasen a nosotros, ellos tengan control de esas acciones. Claro. Bueno, eso se logró recién en el 2012-2013, y en ese periodo, digamos, está el problema y es lo que reclamamos. Los dividendos de ese periodo en el cual hubo ganancias, porque están en los balances, justamente como dice el compañero, no fueron, los dividendos, el 10% del dividendo de las acciones clase C, que son las nuestras, en ningún momento nos fueron entregados, no fueron depositados, nada. Entonces reclamamos justamente eso. Y el gobierno, digamos, el Estado nuestro, que era el garante nuestro, el que era el que la administraba, porque claro, el director en ese tiempo, hasta que nosotros formamos el sindicato, el gobierno ponía el director y se encargaba de controlar. No lo hizo, o sí, bueno, no sé, nosotros hicimos gestiones hasta ahora, desde ese tiempo, pidiendo que el gobierno intima a la empresa que esos dividendos los reparta, y bueno, no hemos tenido respuesta hasta ahora, digamos. En ningún momento nos contestaron nada. ¿A partir del 2012, por lo menos, ese periodo ya se empezaron a pagar? A partir de del 2012 ya fueron nuestras, tampoco empezaron, pero nosotros ya tuvimos, por eso ahí entraron ellos, digamos, fueron parte del comité. Yo no participé ahí, no fui parte del comité, pero ellos participaron. Entonces ellos empezaron a contar, porque nos decían hasta ese tiempo de que no había ganancia. Claro, que no les llegaba la plata que les correspondía a ustedes por ser accionista clase C, no les llegaba porque no daba ganancia la empresa. Claro, entonces, estamos hablando de EDESA, le cuento a la gente, estamos hablando de EDESA. Cuando a ustedes les llegan 150 lucas de factura de luz, sepa que es EDESA. Todos esos reclamos que nosotros empezamos desde el mismo momento de que se puso sujeta a privatización, y cuando se hizo el traspaso en el 96, nosotros nos cesamos con los reclamos para que nos entreguen y empecemos a administrar nosotros las acciones nuestras. No lo hicieron, entonces hasta el 2012, que recién nos entregaron, nos dijeron, se hizo todos los trámites los trámites administrativos oficiales que tienen que hacer para eso. Y ahí tomaron posesión. A partir de ahí tomamos posesión, entonces nosotros ya ponemos nuestro consejo directivo de las acciones, el director, los síndicos, y ahí empezamos a enterarnos y a ver, porque participamos de las reuniones que hacía el directorio de EDESA. ¿Y con qué se encontraron, ustedes que participaron de ese comité, con qué se encontraron cuando empezaron a formar parte de la dirección de la empresa? Bueno, ahí al tomar vista de los balances, vimos las ganancias que según la prensa difundía y el mismo Estado difundía, que no daba ganancia. No distribuían los dividendos y no pagaban las acciones tampoco, porque la ley prevé que se paguen, no eran gratis, nos daban el 10% de acciones, unas 10.000, 12.000 acciones por cada compañero, por cada empleado, y no pagaron, no entregaron las acciones hasta en el 2012. Entonces, en ese momento que tomamos el balance, vemos y decimos, bueno, de ahí nos tocaba, había de los 150 millones que había de ganancia acumulada no distribuida,
que el 10% era para las acciones clase C. O sea, 7.500.000 y 7.500.000 era uno para el gobierno para pagar las acciones, y el otro 7.500.000 era para nosotros, y ya de disponibilidad, de libre disponibilidad de las acciones, porque ya estaban pagadas. O sea, nunca lo habían puesto sobre la mesa ni los directores y síndicos que actuaban en EDESA en representación de las acciones clase C, y nosotros apenas participamos en la asamblea, lo pusimos, lo reclamamos, logramos que paguen también un bono de participación en la ganancia, porque eso era una relación laboral, digamos, y las acciones era una cosa aparte. Bueno, logramos que paguen, y con eso hemos demostrado que las ganancias existían, porque uno leía los decretos de la época, y el decreto decía, visto que EDESA no da ganancia, a los pobres trabajadores les vamos a regalar 5.000 pesos, o algo así sacaban las cosas. Y el último, y lo más grave de todo, que hoy es el sustento de este reclamo, es que logramos en un acuerdo general entre empresas, legisladores, los dirigentes, nosotros, representantes, todo, en la Cámara de Diputados se genera a través de un proyecto de ley del Ejecutivo, estaba ya Urtubey, y se aprueba una ley con 4 artículos. El primero, se condona la deuda. O sea, pasaban esos 7 millones del gobierno a los pobres trabajadores que vienen sufriendo hace 20 años que no le pagan. Pero resulta que nunca la vimos la plata. En la asamblea notifica de la ley el gobierno a EDESA, y EDESA en una asamblea dispone y toma conocimiento y tenía que pagar. Ya habíamos logrado antes nosotros que nos paguen por la lucha propia gremial dentro de la empresa el bono de ganancia. Entonces quedaba esto, los dividendos. Esos dividendos a ese momento eran 23.000 pesos. Hoy son 25 millones con la actualización. Bien. Por ahí nos dicen ustedes, piden macana. No es la inflación que ustedes los políticos hacen, claro, porque el invento de la inflación las fabrican ustedes. Y que demoran en pagar ellos. Y demoran en pagar, ¿por qué? Porque en general digo yo, ¿por qué no pagan? ¿Por qué no pagan? ¿Cómo es la historia? La historia es también que el gobierno nacional también le ha mandado 15 millones para que solucione el problema de la propiedad participada, y tampoco lo vimos. Entonces, como no tenemos tiempo ni ánimo, porque venían haciendo las cosas, nos han entregado las acciones, la empresa nos paga el bono de ganancia, e inclusive ya gente por necesidad de plata regaló las acciones, la vendió por $1.30, $1.30. Y alguna y otra gente quedó sin vender porque ya no entregaron a todas las acciones como pagadas. Y en el otro artículo decía que teníamos derecho a percibir los dividendos no liquidados. Claro. O sea, esos 15 millones con la condonación de la deuda más los dividendos nuestros era que teníamos que cobrarlo. Y es lo que estamos reclamando ahora, ya casi el del 2018. Nos reunimos con el secretario de Ingresos Públicos que manejaba el expediente. Bueno, yo sí, vamos a pedir y vamos a pagar, hagan la nota. Y después del 2018 estaba en la gestión de Urtubey, ha pasado la gestión de Sáenz, no nos atendió más. Romero no nos atendió nunca. Urtubey no nos atendió nunca. Y Sáenz no nos atendió nunca. Eso sí, los funcionarios de Romero actuaron, nos solucionaron problemas, los funcionarios de Urtubey son los que más hicieron, entregaron las acciones, hicieron la asamblea para que nosotros elijamos el director, el síndico, digamos, hizo todas las cosas y faltó el pago ese pendiente. Y hoy con Sáenz, a pesar de que le han pedido compañeros así en la campaña, todo, le ha pasado al ministro, y el ministro no nos atendió nunca. ¿A cuál ministro? A este de Divasur. Y ahí quedamos, y ahí ahora estamos, ya tenemos el estudio que se va a encargar de hacer cobrar, porque digamos, lo único que queda por hacer nosotros... ¿Y a la justicia? Tenemos que ir a la justicia, y no nos queda otra, y aparte que no queda otra, nos estamos muriendo todos. Estamos viejos ya. Claro, con respecto a de ir a la justicia, llegamos porque es lo que nos queda. Hicimos todo el trámite administrativo que corresponde, que marca incluso la ley, donde nos contestaban, digamos, nos fueron contestando, negando por distintos motivos.
pero nunca nos recibieron para decir, bueno, a ver, cuál es, cómo es. ¿Y por qué la provincia y no EDESA? El tema de la provincia, nosotros le reclamamos a EDESA de entrada, entonces EDESA, mediante carta de documento, ¿no? En el 2001 le mandamos una carta de documento al gobernador y al ministro, que era el que debía implementar, no nos contestó nunca. EDESA, a las 2 horas que llegó la carta, ya nos ha contestado que el culpable del gobierno porque no implementaba, no instrumentaba los procedimientos administrativos para crear el programa dentro de la empresa. Entonces ellos echan la culpa que todo lo que nosotros de alguna manera también reclamamos daño y perjuicio es porque están pasando 30 años y todavía están hablando de nuevas privatizaciones, y en el caso de EDESA Salta, claro, no se ha cerrado. ¿Cómo eso que quieren privatizar? ¿Cómo es que ganancia cobra tanta la luz? Hace dos ejercicios había 980 millones de ganancias y el gobierno sigue diciendo que no da ganancias. 98 millones era para los accionistas clase C, que eran 5 los que quedaban en la empresa. ¿Ustedes creen que la han entregado a ellos? Porque ¿qué hace? Reclamaban y los despedían, entonces la gente ante el miedo de quedarse sin trabajo no reclamaba. El bono de ganancia lo mismo paga y la gente que estaba trabajando tampoco reclamaba, medio como que estábamos más fuera. Y no, ¿sabes qué pasa? 270.000 personas van perdiendo el laburo en estos últimos 2 años, imagínate, menos ahora. Claro. Exactamente. Nosotros comenzamos. ¿Cuánta gente está en esta situación? ¿Ustedes 3 y hay más trabajadores, ex trabajadores? Sí, nosotros estamos representando eso, más o menos. En la agrupación nuestra aproximadamente 150 trabajadores. Estaban los 648 que fuimos transferidos. Originalmente eran todos los empleados. Bueno, pero ya van muriendo cerca de 200 compañeros. Ya somos todos grandes, jubilados, somos personas mayores, por eso es que nosotros exigimos o apuramos en el tiempo, porque día a día nos estamos muriendo, ya digamos, y entonces nos estamos quedando sin poder lograr que nos paguen lo que corresponde. Sí, que se cumplan sus derechos. Sí, nosotros hemos empezado con la provincia, digamos, el reclamo, porque la provincia, de acuerdo a la ley de la privatización, eran los garantes nuestros, claro, eran los que tenían que defender nuestros derechos en la empresa. Entonces, nosotros no le reclamamos desde el primer momento al gobierno, digamos, el pago de esto, de los dividendos, porque corresponde a EDESA. Claro. Si no le pedimos que intime a EDESA a la distribución de los dividendos. No, pues no es plata que tiene que salir de la arca de la provincia, es plata que tiene que salir de EDESA para pagarle a los trabajadores que perdieron en la privatización y que 30 años después siguen peleando por lo mismo. Estamos hablando de 150 trabajadores que están en esta situación y aproximadamente todos tienen más o menos ese derecho que cobrar, que aproximadamente usted me decía 25 millones. O es más o menos, ¿cómo digamos, es? Si uno se fija en la ley o establece la ley, son 648 personas. Él comentaba, han muerto 200. Sí. Entonces hay 400. Cuando en el 2018 reclamamos estos dividendos, porque se venían haciendo los tontos, sí, mañana, pasado el mes, pasaron los años, hasta que en el 18 decimos vamos y empecemos a reclamar como corresponde. Entonces cuando vamos, reclamamos 420 compañeros de los 648. Porque como digo, el resto tenía miedo o vaya a saber qué. Lo cierto es que ahora nosotros, de esos 400 que hemos reclamado, han fallecido un montón. Algunos hijos se animan a reclamar porque ya la opción es legal. Claro. Entonces, al ser la opción legal, haber terminado, agotado la vía administrativa con el gobierno, porque ellos confunden, nosotros le hacemos la nota pidiéndole que hagan cumplir la ley y le exijan a EDESA que pague lo que tiene que pagar. Claro. No es plata, reiteramos, no es plata del gobierno. Exactamente. O sea, a mí me lleva a pensar, si hay un ministro que no lo atiende, un secretario que no lo atiende, y no es capaz de levantar el teléfono y decirle a EDESA, che, páguenle a la gente esta, a los laburantes, que es un derecho adquirido, no sé qué pensar porque no es plata de la provincia, le están cuidando la plata de EDESA, parece. Bueno, eso es lo que yo decía, cuando sale la ley, toda la prensa soluciona el problema de los trabajadores. 2012, estamos en el 2025 y la prensa ese día de fiesta, todo nos
nos felicitaban, contentos, y tenemos que seguir peleando. Y como digo ahora, uno va a la prensa, que le agradecemos a ustedes que nos reciben y podemos difundir esto, porque si no es un silencio absoluto. Es un silencio absoluto de la prensa, porque yo digo, si nosotros 16.000 millones he actualizado el monto que debería pagar Edesa, a los 648. con todas las ganancias que ha acumulado y nunca ha distribuido. 16.000 millones. 16 a los 648, contando los 648. Son los 15 millones, si usted lo actualiza desde el año 97, que empieza a haber ganancias. Es que claro, eran en dólares. Claro, y entonces Edesa, hoy pagamos la luz más cara del país, si no me equivoco, pues estoy medio desactualizado, pero resulta que ningún funcionario le dice a Edesa, paga esto porque tiene las ganancias. Y Edesa, yo digo, si hoy se enteran, porque en el 18, cuando nosotros empezamos a reclamar, no ha sido una fecha caprichosa, se reabría la venta para ampliar la concesión de los servicios, y bueno, se presentaba cosa que un nuevo dueño sepa que hay una deuda, porque compran, no la muestran en el balance, porque gracioso, los 150 cuando nosotros los reclamamos, al año siguiente ha dado pérdida y se alicuó la deuda, pero nunca ha aparecido, porque ellos legalmente tendrían que haberla depositado a la plata. Porque cuando yo le pregunto al presidente de la empresa, pero si acá en el balance figura en qué banco está, porque tiene que estar ganando interés. Claro. Ni hoy no tendría que salir en el bolsillo de la empresa, porque tendría que estar depositada en varias empresas a nivel nacional. Las empresas que llegaban y no estaba instrumentado la ley, cuando ellos reciben en la transferencia de los servicios, el contrato dice clarito, tiene que abrir una cuenta en fideicomiso y depositar el 10% de las ganancias todos los años. Edesa nunca lo ha hecho, como un montón de empresas en el país, y otras tantas sí han pagado. Entonces esa plata es que digo yo que mañana van a decir si la tiene que pagar el usuario. No, la tienen que pagar los dueños, compradores de Edesa, porque esa plata estaba en su momento, está en el balance. Yo lo tengo acá, el balance que quería mostrarle, para que usted vea, porque muchas veces... Si lo puede traer, le pido, creo que están los abogados escuchando, si lo pueden acercar al... No, que es ahí, ya va a ir alguno de mis compañeros, así lo mostramos. Porque cuando yo hice la presentación, ellos me dicen que yo, como era socio de la empresa, no podía hablar mal de la empresa y me amenazan con que me van a meter preso. Entonces le consulto a mi abogado de ese momento, me dice, sí, es verdad. Yo le pregunto, ¿cuánto ganan ustedes, los directores? No, secreto. Le digo, yo represento al 10% de los dueños, ¿cómo no voy a poder saber cuánto ganan ustedes? Todos los años que dicen que dan pérdida, que esto, que otro, ganancias, nadie reclama las ganancias. ¿Quiénes están ahí en Edesa? ¿Tiene algún nombre o algo? Porque esa es otra cosa, ¿no? Cuando uno habla de la política, vos me lo decís con nombre y apellido. Estaba Romero, estaba Urtubey, estaba Sáenz, estaba este de ministro, ahora está Dibajur, por ejemplo. Pero de los tipos, de los empresarios, nunca se sabe nada. Sí. Y es, como ustedes dicen, es la empresa que cobra la electricidad más cara de todo el país, Edesa, y no dan la cara para pagarle a los trabajadores. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los directores? ¿Con quién habla usted en la reunión de directores? Nosotros contamos los directores, había inclusive había uno Lance, ¿no? Estaban las reuniones de directorio así, y estaba el de Lance ahí, yo acá, el otro director de toda la mesa. Y cuando vamos a votación, el ANSE, que tenía orden también, porque en ese momento estaba Cristina, exigía que las empresas le paguen al ANSE las ganancias. Claro. Era moda o estrategia empresaria, ninguna empresa pagaba los dividendos. Y entonces los directores, me dice el director que estaba ahí, sí, dice, sí, vamos a reclamar, no te haga problema. Cuando viene la votación, me abstengo, dice. No. Entonces, esa mentira de que muchas veces el gobierno está para defender al usuario, pues yo digo, ¿cómo no van a defender al usuario? Por lo menos exijan a ver cuánto es la luz real, cuánto se paga de la luz, el costo, todo. No se participa. No hay un antecedente que uno pueda mostrar, que decir como yo, como entendí un poco más, me veo el balance, compran 100 kilowatts y facturan 150. ¿De dónde salen los otros 150? O los 50 más. Claro.
Entonces, esa sobrefacturación que aparentemente está denunciada en los diarios, en la prensa, en todos lados, nunca se le aclaró al pueblo de Salta, al usuario de Salta. Primero paga y después reclama. Entonces, ese sistema acá en Salta cundió, digamos, en todos los servicios. Les pregunto, ¿qué balance hace, más allá del caso particular, de lo que fue el proceso de privatización de los años 90? Se lo pregunto porque ustedes lo vivieron en carne propia, probablemente deben haber tenido la edad que yo tengo hoy, más o menos, cuando se dio esa situación acá en Edesa. Yo hoy veo que hay un nuevo proceso de privatización en marcha por parte del gobierno nacional, de Javier Milei, y pienso en que si esto está pasando hoy, dentro de 30 años vamos a tener que estar como ustedes, mucha gente. Sí, ¿hicieron mal las privatizaciones? ¿Fue positivo? ¿Cómo evalúan ustedes que trabajaron en una empresa que fue privatizada en los 90? Esto fue muy malo, digamos, al mismo inicio que empezó. Acércate. Esto se empezaron a despedir la gente porque con Romero hicimos un acuerdo y no tocó a nadie. Aprobamos una estructura con 111 vacantes todavía. O sea, no nos despidió el gobierno. Se fue el que quiso irse. Con esos retiros voluntarios y esas cosas que lo tentaban, digamos. Entonces ahí empezó a vivir. Enfermos, se morían los compañeros, viejos, no entraba a trabajar en ningún lado, no te podías jubilar tampoco, pasaban hambre, no tenían nada, entonces andaban atrás de este reclamo y gente que se moría en el camino. Entonces, ¿cómo le puedo decir? Ha sufrido la gente, se ahorcaban los hijos, dejaron de estudiar muchos chicos que estaban en la universidad y así podíamos ver el desastre que produce, como digo, hoy a 30 años, nosotros viejos como estamos, tenemos que andar reclamando. En el 2018, Sáenz, que era intendente junto con todos los diputados nacionales, anunciaron el pago de estos reclamos en YPF. Resulta que hacen reclamos para que paguen YPF y no nos pagan ni a los de Agua de Salta, ni al banco, ni a nosotros, a ningún salteño nos pagan. Tenemos que seguir reclamando. Es tremendo, perdón, no estoy viendo acá esta carpeta. ¿De quién es esta carpeta? Nuestra de la agrupación. Qué bárbaro. Pulpo, ¿puedes poner pantalla completa acá? Yo voy a correr la compu. Tengo una carpeta acá. La voy a ir mostrando a poquito porque no quiero. Portafolio. Esto es material histórico, donde podemos ver las notas, ¿no? Fue vendida Edesa. Fue vendida al grupo empresario Pampa Energía. El nuevo dueño de Edesa ganó más de 7% en la bolsa. Liberan las acciones de Edesa, ya tiene media sanción. Junio del 2012, hasta el día de hoy no les pagan. Este recorte del diario El Tribuno. Perdón, ¿no? Un poco improlijo, pero esto es fuente histórica. Esto ocurrió en Salta y está volviendo a ocurrir. Privatizaciones y 30 años después, laburantes, muchos, como me decía, se murieron, se enfermaron, se quedaron sin laburo, quedaron en la calle. Grupo Argentino Pampa Energía compró Edesa y otras distribuidoras. O sea, pérdida no da Edesa, ¿eh? Pérdida no da. Otra nota. Excedentes de Edesa buscan compradores para sus acciones. Claro, desprendiéndose de las acciones porque valían 2 mangos. Porque no las pagaban, entonces valían 2 mangos. Acá tengo otra. Desocupados de energía piden que se les entreguen sus acciones, cosa que no pasó. Ex trabajadores pidieron a Edesa que los reincorpore a sus puestos, 11 de septiembre del año 2008. Ex trabajadores de Edesa no aceptan el monto por sus acciones, claro, le querían pagar 2 mangos. Es tremendo lo que estamos viendo. Estamos viendo, tenemos un archivo acá, 30 años de archivo. Exactamente, sí. ¿Qué sienten cuando dicen, 30 años de lucha y seguimos en el mismo camino, en el mismo lugar? La verdad que no.
No, menos mal que hay esta gente que nos anima a seguir luchando, porque la verdad que ya no sabemos qué más hacer. Porque vamos por un lado de la justicia, vamos por el lado de la ley, todo, y no llegamos igual, digamos. No. ¿Cómo esperan que siga esto? Bueno, nosotros esperamos ahora que nuestros abogados actúen. El balance, por ejemplo. Acá se puede ver dónde está la ganancia, por ejemplo. Acá tenemos los cuadros donde sale la ganancia, la cantidad de acciones que representan, todo. Perdonen la improlijidad, pero estamos viendo material histórico. Bueno, acá tiene, ¿ves? Empresa distribuidora. Este es del 2011. 2011 y 2010. ¿Ves? Entonces ahí están las ganancias. Entonces el 10%... El 10% corresponde a los accionistas clase C. Entonces eso era, que ellos decían que tenían que manejarlo la ley 19.550, ese para sociedades anónimas, no para el programa de propiedad participada. Claro. Entonces, cuando nosotros descubrimos todo esto, empezamos a reclamar, porque ellos lo mantenían oculto, el gobierno y la prensa tenía oculto, pero yo digo, ¿cómo no un periodismo libre no va ahí a averiguar? Sube la luz, el gobierno le da subsidio a la empresa, ganan millones, ahora ganan millones y el gobierno le sigue dando subsidios. Y no le pagan a los laburantes. Y no nos pagan. Hace 30 años, acá tengo, por ejemplo, empresa distribuidora de electricidad de Salta, Edesa, sociedad anónima, bla, 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 que ahora la tiene un grupo muy importante de Argentina, decíamos Pampa Energía. Vamos a ver, por ejemplo, este es el cuadro del balance, saldo al 31 del 12 del 2011, estamos hablando hace 14 años, que todavía la energía no se pagaba lo que se está pagando ahora, 756.400.000 pesos, 656 pesos. Ganancia daba. El 10% de eso debería haber sido para los trabajadores. En el momento de uno revisa el balance, queda 15 millones, o sea, 150 millones había como resultado positivo no asignado, entonces de eso eran 15, como digo. La mitad era para el gobierno porque había que pagar las acciones, y esa ley, la 7.726, dice que en primer artículo le permite o le autoriza al Poder Ejecutivo a condonar la deuda. Entonces era como que se sumaba a los 7.500.000 que ya teníamos, los otros 7.500.000 que decíamos. Claro. Entonces no ha cobrado ni el gobierno, no ha cobrado esto, o sea que uno mira así fríamente a Oya, a mirar, decirle, a condonar la deuda de 15 millones, hoy actualizados son 16.000 millones a Edesa, no a los trabajadores, porque nunca nos han entregado la plata. Claro. Ni nunca fue a la ARCA, porque yo le digo al ministro, usted, un ministro, es el funcionario que tiene que velar por los ingresos que tienen que entrar al Estado. Claro. ¿Cómo no le va a exigir a EDESA, le va a meter un embargo, le va a hacer una demanda porque no está depositando esta plata? Claro. Entonces no lo han hecho aparentemente. Claro, es lo que digo, le cuidan la plata a EDESA. No le cuidan la plata al Estado salteño, a los contribuyentes salteños y menos a los trabajadores. Le están cuidando la plata a los dueños de EDESA. Los invito, les agradezco el tiempo acá. Vamos a seguir difundiendo esta lucha, sin dudas. Estamos en contacto con los abogados, son buenos abogados. Tengo expectativa de que esto vaya para adelante en la justicia. Los invito para despedirnos, a menos que quieran redondear con algo más. A ver un pequeño informe de lo que fueron las privatizaciones, porque a mí lo que me importa es este testimonio, de verdad, me importa que se haga justicia con ustedes, con todos estos trabajadores que se fueron muriendo, enfermando, quedando en la calle, regalando sus acciones por 2 mangos por la desesperación económica, pero me importa también generar conciencia para las nuevas generaciones, para que sepan de qué se tratan las privatizaciones y cómo hay un puñado de pícaros, en este caso EDESA, que generan ganancias extraordinarias, rentabilidades extraordinarias a costa de los bolsillos de los salteños y ni siquiera le paga lo que les corresponde a sus trabajadores. Bueno, es interesante lo que dice y hay que hacerlo, y te agradezco que tome esa bandera, porque acá hay un silencio absoluto de la dirigencia política y gremial del país, y no dicen nada de lo que ha pasado con nosotros, porque quizá hoy nosotros estamos vivos.
Hay compañeros cuando uno va al interior están sin piernas, sin brazos, por las enfermedades, hijos que se han matado porque han dejado de estudiar, el desastre que hoy va a vivir toda esta gente, porque claro. en esa época es como ahora, y echaban a gente de todos lados, y tenía platita, vivían 2-3 meses y después quedaban como todos. Sí, lo que nada. pasó con los Y ex-IPFianos, pienso. Claro. Lo de IPF, ¿Cuánto que le han cobrado una indemnización, Sí. buena indemnización? Sí. Pero nadie sabía ser comerciante. Han puesto un negocio, han quebrado y mucha gente se quitó la vida después. Bueno, así es. Y eso hay que difundirlo porque vienen esta gente que dice, ¿no? Yo digo, lo que pasa es que los chicos que votan, muchos dicen, ha ganado Milei. No ha ganado Milei, ha votado la gente que justamente no ha vivido estas cosas, porque la gente, los viejos, cuando yo les digo, che, vamos a hacer una marcha, que nos vean que estamos reclamando, no por nosotros, por los hijos nuestros, que no entienden muchas veces que este proceso como ha vivido, y los nietos. Le digo, ¿qué saben de derechos la gente nueva? Gente nueva va, trabaja, no sabe lo que es el aguinaldo, no sabe lo que es las vacaciones. Si laburan 3 meses lo echan. Ahora están anunciando cuántos supermercados se van a cerrar acá. Y se siguen cerrando y la gente ya está acostumbrada. No existe el aguinaldo, las vacaciones, nada. Nosotros vivimos bien. Gracias a Dios, como digo, los sueldos de energía era uno de los buenos sueldos. No tendrían que haber privatizado nunca la DP. De hecho, mirá lo que es la historia, ¿no? Ganadores del modelo, energía, agro y minería. Claro. Está en la tapa del diario, .1, ¿eh? Sí. Ganadores del modelo de Milei, energía, agro y minería. La energía, uno de los sectores más rentables de la República Argentina, tanto en hidrocarburos como en generación de energía eléctrica. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Perdón, ¿no? La infidencia. ¿Cuántos años tienen? 73 años. 73 vos, Juan. 73 y vos 65. La pucha, o sea, los tres en edad jubilada, sí. De jubilado, ya jubilado, vos también jubilado. Sí. Y estando, en vez de estar con los nietos, disfrutando, haciendo ejercicio, viajando, haciendo turismo, conociendo algún pueblo de la Argentina, reclamando que los tipos de EDESA, que tienen ganancias extraordinarias, le paguen 2 mangos, porque para EDESA son 2 mangos esto. Y 2 mangos que lo vienen haciendo trabajar ellos hace mucho tiempo, con lo cual hicieron plata con lo que no le pagaron a ustedes. Les agradezco de nuevo por haber venido. La última te digo, vos analizás esto, el gobierno nos ha dado 10.000 acciones, pero ellos han aumentado el capital y nos deben 30.000 acciones más cada uno de nosotros, que no nos han entregado, porque vos debes saber que el ajuste por inflación a fin de año, ellos dan pérdidas, suben la luz, todo, pero las ganancias y la inflación hace que aumente el capital. En el mismo balance vos vas a encontrar que los OPA, ellos creen que somos OPA, ¿no? ¿Viste que el cuento dice que los salteños somos OPA? Bueno, parece que ellos lo creen así, porque ellos ven y nos están debiendo la acción y no nos llaman. La ley dice que no tienen que notificar por escrito, porque son escriturales, con nombre y apellido tienen las acciones, no la sociedad normal de una sociedad normal que va como cualquier cosa. Eso también lo quiero aclarar, porque nosotros estamos diciendo, ¿por qué no agarramos que el gobierno o la legislatura saque una ley, le exija que ponga todo y le vendamos una acción a cada ciudadano, para que cada ciudadano tenga derecho a exigir la EDESA, lo que muchas veces a nosotros, por mayoría, en un directorio, que hace, yo voto, levanto el voto por 7 millones de acciones, vos votás por 700.000. Entonces esa desigualdad de poder que también lo sanciona la ley, lo debemos hacer con el país, porque el país se derrumba. Ya han privatizado las centrales hidráulicas. Acá en Salta la luz debería ser gratis para las industrias. 7 gratis, veces, sin costo. 7 veces Salta produce 7 veces la energía que consume, para que nos demos una idea. En las centrales de Salta se produce 7 veces la energía que produce toda la provincia, y pagamos más caro que en Recoleta, más caro que en Las Cañitas, más caro que en Palermo y más caro que en Puerto Madero. Les agradezco y vamos a cerrar el bloque con un pequeño informe que elaboró TELAM y la televisión pública cuando todavía hacían periodismo, que recoge un poco lo que significaron las privatizaciones en todo el país.
En este caso estamos hablando de la Compañía de Electricidad de la provincia, que se convirtió en EDESA, pero esto ocurrió con YPF, ocurrió con aerolíneas, ocurrió con el agua, ocurrió con el gas, y en esas privatizaciones, ¿cuántos argentinos perdimos? Y en realidad, no los argentinos, perdió nuestro país, nuestra nación. Vamos con ese informe, Pulpo. Les agradezco, quedamos a disposición. Gracias a ustedes. Ya volvemos. Gracias. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 lo dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En el marco de lo que fue la crisis hiperinflacionaria del 89-90, hubo dos leyes, la ley de emergencia y la ley de reforma del Estado, que pusieron en marcha una reorganización completa del Estado argentino para ponerlo en función de garantizar los pagos a los acreedores de la deuda pública. Fueron leyes que muchas de las facultades que tenía el Congreso de la Nación se delegaron al Poder Ejecutivo y eso permitió avanzar en este proceso de apertura unilateral, de desregulación financiera, de desregulación comercial. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. ¿Qué era lo que iba a venir a pagar ese capital que se adeudaba? Las empresas públicas del Estado argentino. Las privatizaciones fue una venta masiva de activos públicos en Argentina de una forma arrebatada en el sentido de la velocidad que tuvo. No hay proceso de privatización en el mundo que uno pueda encontrarlo de la magnitud que tuvo la Argentina, la magnitud en la cantidad de empresas y en sectores involucrados. ¿Usted seguiría viviendo en este estado? Seguramente no. Y por eso estamos transformando el Estado, llamando a licitación para poner servicios en manos privadas. Estamos cambiando por un Estado, el mejor Estado. Encaramos las privatizaciones de la televisión, las radios, de los teléfonos. Las empresas que fueron privatizadas, Segua, que era la empresa de distribución eléctrica del AMBA, después más adelante fue YPF, el correo, obras sanitarias, las autopistas, los corredores viales, gas del Estado, aguas y energías, las centrales hidroeléctricas y todo, casi todos los sectores. ¿Qué sector estás pensando fue privatizado? Nunca más el Estado incursionando e interviniendo en áreas que no le corresponden. Y lo que se conforma es una comunidad de negocios muy potente y dominante, al amparo de ese proceso, integrada por los bancos acreedores, el capital extranjero que estaba dedicado a cada una de las actividades y los grandes grupos de capital local. Entonces ahí hubo un sector claramente beneficiado, que eran las empresas que habían sido privatizadas de servicios públicos, donde las tarifas empezaron a ajustarse en función de la inflación de los Estados Unidos, y sí se notaba una pérdida muy muy importante en lo que eran los sectores industriales fundamentalmente, ¿no? La verdad que fue un desguace de las empresas de una forma brutal, y además para la sociedad toda inicialmente había como una expectativa de bueno, va a haber mejores servicios, podíamos empezar a tener acceso a teléfonos o a tener mejores servicios vinculados con la provisión de energía o de gas. Lo cierto es que las inversiones del sector privado no fueron suficientes para mejorar ese servicio. Entonces, para la gente, si yo tengo que pensar un saldo, y un saldo es negativo. ¿Quiénes perdieron? Y perdió fundamentalmente los sectores populares, los trabajadores. Fue el comienzo muy significativo del crecimiento brutal del desempleo y de la informalidad. Y esto afectó básicamente a los trabajadores y a los sectores medios de la sociedad argentina.